cantar. Juntos nos vamos a alegrar. Unidos vamos a alabar. Vamos a compartir la palabra, porque la iglesia, esta reunión de los santos está, número 1, para honrar a Dios como hemos hecho, y número 2, para recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios, mi hermano. Bendiga. Me da gusto verles. Recibir la palabra del Señor. Para eso está la iglesia. No se desvíe usted de este propósito. La iglesia de Cristo está aquí, número 1, para adorar a Dios. Número 2, para enseñar la ley de Yahweh, la ley de Dios. ¿Y para qué? Para que lo obedezcamos y honremos al único Dios vivo y verdadero. La vida es demasiado corta para gastarlo en pecado, para gastarlo en pleitos, para gastarlo en contiendas. Mire, es demasiado corta. Y hay gente que se pasa peleándose con el esposo, con la esposa, con el vecino, con Dios. ¿Para qué? Si la vida es demasiado corta. Estamos en un tren y en cualquier momento usted y yo nos bajamos de este tren. En cualquier momento nos podemos bajar de este tren. La vida es un vehículo. Usted se baja o se va para abajo o se baja para irse para arriba. Entonces, es importante esto que hacemos: honrar a Dios, venir a recibir la palabra del Señor, venir a recibir la palabra del Señor. Y como somos gentes racionales, gente que poseemos el libre albedrío, la capacidad de poder tomar decisiones, Dios nos rescató de la oscuridad. Ahí estábamos presos, estábamos atados. El príncipe de la potestad de la ley nos tenía ciegos. Cristo nos libertó de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, nos hizo libres. ¿Qué significa eso? Que vos siendo libre, que yo siendo libre, tomamos la decisión, mire, de amar a Dios, de obedecer a Dios, de indagar en su ley y llegar a la conclusión que servir a Dios, seguir a Dios es lo que nos conviene. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios en ese aspecto. Por eso yo le aliento a que usted y yo amemos a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Obedeciendo a su palabra. Le agradezco que usted en esta mañana haya venido a recibir la palabra. Hoy tengo un tema muy especial. Luego vamos a participar de la cena del Señor, el nacimiento virginal de Dios. El nacimiento virginal de Dios. Esta es una doctrina, es una enseñanza muy, pero muy importante que usted y yo tenemos que entender. ¿Quién es el que se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Porque es importante entender el nacimiento virginal de Jesús. ¿Qué requisitos cumple nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo de esa forma sobrenatural, pero a través de los canales correspondientes? Para ser verdadero hombre tenía que haber nacido de una mujer. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de aquel que Moisés, inspirado por Dios, escribe el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis. ¿Y qué vemos ahí? Vemos que Dios forma al hombre a su imagen y semejanza y sopla en él su hálito de vida, y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente envuelto en una caparazón de barro, de carne. Ese mismo ser que estaba formando al ser humano forma el universo y le da un hábitat y le da al hombre la responsabilidad de administrar. El capataz de Dios era Adán y Eva. Perdieron ese privilegio y tomó el diablo el control del mundo. Por eso hay este desorden que hoy tenemos en todos los aspectos, moralmente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, en términos educativos. Mire, en términos espirituales el mundo está pata para arriba. No es el diseño original. El diablo tomó y hoy vemos este caos. Mire, lo responsable que es nuestro Dios, aquel que formó al hombre, aquel que bendijo al hombre, y aquel que por cuyo pecado Dios tuvo que maldecir la tierra. No le maldijo al hombre, maldijo la tierra, pero castigó al hombre por su desobediencia.
Y por la desobediencia del hombre la tierra fue maldita y todo quedó maldito. Quedó alterado el orden que Dios quería establecer a través de Adán y Eva. Ese mismo Dios dijo, y registra San Juan 3:16, dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Y el mundo de qué está compuesto? De niños, de bebés, de familias, de matrimonios, ancianos, ancianas, economía, educación, etcétera. De tal manera amó Dios al mundo, el mundo que él creó, que le dio al ser humano para que éste lo labrara. Tomó el diablo y hoy está este mundo pata para arriba, dándole la espalda al Creador. Y Dios dijo, ¿qué puedo hacer? Y ahí trazó su plan redentor. Vino y se hizo hombre. Dios, el que creó el universo entero, aquel que formó al hombre del polvo de la tierra, aquel que creó la luna y las estrellas, ese poder, esa inteligencia que no podemos discernir, no podemos comprender, se hizo hombre, se hizo carne, se envolvió en la carne, ese poder, de tal forma que el apóstol Pablo dijo que la deidad, el Espíritu Santo, reveló al apóstol Pablo que la plenitud de la deidad habitaba en Cristo, estaba envuelto en la carne, el verbo hecho carne, Dios hecho carne. ¿Para qué? ¿Por qué? Y este mensaje nos va a ayudar a comprender un poquito más el espectro del amor de Dios, la responsabilidad del Dios Padre que te creó a su imagen y semejanza. Él viene a redimirnos. El primer Adán falló, entró a la muerte. El segundo Adán, por su obediencia, que fue el Señor Jesucristo, mire, entró la vida. Por eso él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. ¿Cuánto le tienen a Jesús en su corazón? Entramos a través de Jesús a esta bendición, salimos de las tinieblas y estamos en la luz. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mantener la luz prendida. Pero lo interesante de todo esto es que el nacimiento de una virgen ya fue profetizado 740 años antes que Cristo diera su primer habla allá en el pesebre. Ya fue profetizado. Y ahí Dios nos está mostrando cómo Él tiene control de la historia, y no como muchos ateos, muchos enemigos del cristianismo dicen que Dios simplemente le dio cuerdas al mundo y le soltó y lo libró a su suerte. No, Dios tiene todo bajo control. Pero como hay leyes en el mundo espiritual y leyes en el mundo físico material, Dios se rige también por sus propias leyes, la que Él mismo dejó, leyes humanas y leyes espirituales. Bueno, vamos a Isaías capítulo 7, verso 14. Espíritu Santo, te ruego que tú dibujes en nuestras mentes este cuadro tan precioso, tan glorioso, y que este mensaje nos ayude a amar mucho más de lo que amamos a Jesús. Y Padre, que podamos amarte a ti con todo el corazón, entendiendo de quiénes somos y qué es lo que tú hiciste, siendo Dios, en el nombre de Jesús. Leemos Isaías 7:14. Dice el Espíritu Santo a través del profeta, hablando de un futuro que se cumpliría luego de 740 años en la persona de Cristo, ahí en Belén de Judea. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Mastique por favor esa frase. El Señor Dios Todopoderoso te va a dar una señal, un indicador, algo importante que no es común. ¿Para qué? Para que denotes cómo Él va a introducir a su Hijo al mundo. He aquí, el Señor mismo os dará señal. Y dice, ¿cuál es la señal? He aquí que la virgen, una mujer que no conoció varón, en el hebreo es Alma Betulá. Alma, mujer ya en condición de casarse. Alma Betulá significa virgen, mujer que todavía no conoció varón. Y aquí la virgen concebirá. ¿Cómo una virgen va a concebir? Tiene que
haber alguien que engendre. La mujer no engendra, el hombre es el que engendra. La mujer concibe, recibe la semilla y presta su vientre, que es el almácigo, que es el terreno donde crece la vida. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Mirando de la perspectiva de la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa omnipresencia? Dios está en todo lugar. Dios está en todo rincón del universo. Hoy no se habla de un universo, se habla de multiversos. Multiversos, pluriversos, miles y miles de universos como el que tenemos, como el de donde estamos nosotros, la Vía Láctea, donde está el Sol, todos los planetas, las estrellas, etc. Hay multiversos. Mire, entonces, Dios con nosotros, ese poder que creó y que sostiene todas las cosas, venía a estar con nosotros, con el ser humano creado a su imagen y semejanza. Leemos lo que dice Mateo 1:23. 740 años después, Mateo registra ya el cumplimiento de esta profecía dicha por Isaías 740 años antes. Y aquí, 2000 años atrás, se cumple. Y dice la palabra: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí vemos, ¿qué es lo que vemos? La responsabilidad de papá Dios. Hubo juicio allá en el Edén por la desobediencia. Todo padre responsable disciplina a su hijo, disciplina a su hija, le encamina. Y con el dolor de su corazón, el padre tuvo que disciplinarle a Adán y Eva por su desobediencia. Y esa desobediencia, las consecuencias terribles que acarreó. Mire, y vemos ese mal en todas las generaciones, y vemos ese mal multiplicado en esta generación y en aumento, de tal forma, de tal manera que Dios, a través de los 28 juicios de Apocalipsis, como vemos en Apocalipsis, va a enjuiciar la tierra, va a purificar la tierra, pero antes te va a llevar a ti, me va a llevar a mí a los cielos. Y luego 7 años de tribulación tremendo aquí sobre la tierra. Dios con nosotros. Piense por favor eso. Dios con nosotros. Ese Dios que creó el universo entero, que creó al hombre, el hombre desobedece, que viene Cristo, Dios envuelto en la carne. ¿Para qué hizo todo eso? Ahí en el Antiguo Testamento decía que Dios estaría con el hombre aquí en la tierra. Ahí en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento, Mateo 1:23, Dios con nosotros. Jesús sube a los cielos y después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios ya no es con nosotros, Dios es en nosotros. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? Qué tremendo. ¿Qué es lo que quiero resaltar acá? El proceso de la redención que empieza ya en el Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos, menores, mayores, los 4 evangelios, las cartas paulinas. El libro de Apocalipsis muestra el proceso redentor del Señor, y ese proceso está por culminarse. Y curiosamente, en esta generación se han cumplido profecías tremendas que no se han cumplido en otras y que no se cumplirán en otra generación. Es decir, Dios vuelve por nosotros a poner orden en este mundo. Y para ello, para salvar a la raza humana, ¿qué tuvo que ser Él? Verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué es importante conocer y entender el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué es importante conocer? Porque si no conocemos el valor, no vamos a darle la debida honra, gloria y, mire, honor. Importante conocer. Conocer es una cosa, entender ya es algo más profundo. Algo más profundo que yo conozco y ahora entiendo. Hay muchos que quedan en el plano intelectual, la vida, pasión y muerte de Jesús, el nacimiento de Jesús, pero no tienen entendimiento. Pero cuando tú
del conocimiento que te da el Espíritu, Él te da comprensión, tu vida cambia, tu estilo de vida cambia, tu cosmovisión de la vida cambia, tu actitud para con tu Creador cambia. Y venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, tu amor para con tu Señor, mire, es innegociable, como fue con los cristianos del primer siglo. Eran arrojados a las fieras, familias enteras, hombres y mujeres, padres viendo a sus hijos siendo descuartizados por los leones, por las fieras, pero ellos se mantenían alabando y adorando a Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no solo conocían a Jesús, ellos entendían que después de esa situación, después de esa tribulación, ellos se despertarían en la presencia del Dios Todopoderoso. Comprender y entender. El nacimiento virginal de Jesús, ¿para qué? Para gestar, mire, legalmente, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, la salvación, la redención, porque acuérdense que Dios hasta con sus enemigos es justo. Y estaban los principados, estaban las potestades, y Dios se maneja por leyes, leyes humanas, leyes físicas, y hay leyes espirituales. Y en ese marco, en ese contexto, como Dios es juez justo, en el plano natural con las leyes, y en el plano espiritual con las leyes, que están los ángeles, que están los principados, las potestades, Dios es justo hasta con sus enemigos. Y Dios hizo todo este proceso para ganarse el derecho legal de ser tu Salvador, de ser tu Redentor, de ser, mire, aquel que nos devuelve la imagen y semejanza de Dios perdida allá en el Edén. Tuvo que hacer todo un proceso. ¿Cuál es el proceso? Nacer de una virgen. ¿Están conmigo? De una betulá, de un alma, de una mujer que ya estaba en condiciones de casarse, pero que todavía no conoció varón. Y mire usted, ¿cuántas mamás hay por acá? ¿Cuántos papás? Hay mamás que le quieren colocar a su hija y ve el mejor postor, ve el mejor partido, ¿sí o no? Es normal, es natural. Papá también, que sabe que hay muchos caranchos por ahí. Y viene el novio, papá, este es mi novio, mañapona, si su zapato está lustrado. ¿Qué tipo de auto tiene? Si es chileré o si es de Japón directo, entonces todo eso entra en el balance. ¿Qué tipo de ropa usa? Entonces se acerca un poquito ahí, de paso nomás, y cativa, guayna. Todo eso. ¿Por qué? Porque le va a entregar a la hija. Ningún padre quiere entregar a su hijo, a su hija, a cualquiera, ¿sí o no? Tanto te costó formarla, tanto te costó cuidarla, educarla. ¿Cuánto invertiste? No. Papá Dios cuidó muy bien a quién iba a entregar su hijo. Papá Dios cuidó bien dónde iba a poner su semilla y eligió una virgen, eligió una mujer pura, una mujer santa, una mujer temerosa de Dios. Qué tremendo es eso. ¿Qué te quiero decir? Que Dios anda buscando también corazones puros, corazones temerosos, corazones que amen y le honren y que quieran servirle. Y usted dirá, pero pastor, yo ya no soy más virgen, yo ya se para pa, imagina de tanto, soy como el tigre, lleno de mancha. Quiero decirte que la sangre poderosa de Jesús puede limpiarte y hacerte una betulá, un alma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. No importa lo que hayas hecho, hay poder en la sangre de Jesús. Si no, yo no estaría acá. Si no, este servidor no estaría acá. ¿Me está siguiendo? Lo que Dios busca es corazones dispuestos a decirle: Señor, estoy cansado de esta vida podrida. Estoy cansado de la pornografía. Señor, estoy cansado del adulterio. Estoy cansado de la fornicación. Estoy cansado de la mentira. Señor, digo que soy cristiano, pero digo una vida doble. No quiero más vivir esa vida, no quiero vivir esa vida de mentira, Padre, porque a ti no te puedo engañar. Y estoy seco por dentro, pero por fuera aparento ser un cristiano, una cristiana devota de Jesús. Como le dijo Jesús a los escribas y fariseos, ¿qué le dijo? Sepulcros blanqueados, pendepona por fuera, blanquito por fuera, pendecorbata pona por fuera. Todo la mueca religiosa hace, pero por dentro son sepulcros blanqueados, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de amargura, llenos de esto, llenos de lo otro. Sepulcros blanqueados. Pero vení las iglesias y son líderes espirituales. A mí no me van a engañar, dijo Jesús. Bueno, bendito sea Dios. Jesús, Dios, vino a hacerse hombre. Pasó por todas las tentaciones, a vida y por haber, la presión de este mundo, la humillación. ¿Para qué?
para crear la fuerza interior, para crear un espíritu, un nuevo ADN, Dios estando en la carne, para que al subir al cielo, Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de su espíritu humano que Él gestó en este terreno minado del diablo, fue tentado en todo pero sin pecado. Sube allá arriba y le dice a sus discípulos: vayan al aposento, espérenme, porque yo voy a derramar mi espíritu. ¿De qué espíritu? No, el Espíritu Santo de Cristo, el que gestó, Él estando aquí sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que usted y yo, al recibir a Cristo dentro de nuestros corazones, esa evidencia, el poder de Cristo dentro de nuestros corazones, su Espíritu Santo, nuestro hombre interior sea fortalecido. Entonces, cuando viene el Señor pecado, usted pueda tener poder sobre el Señor pecado y decirle: no, compañero, mucho tiempo me tuviste atado, ahora ya no más. Cuando viene el Señor pornografía, en Miami no vayan ya te opones, por favor, no. Dentro de ti hay una fuerza, el poder de Dios, la santidad de Dios, que te hace rechazar todo eso. ¿Por qué? Porque tu naturaleza fue cambiada. ¿Me estás siguiendo? Y para que eso ocurriera, el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, tuvo que haber un proceso, la cual vamos a estar viendo acá. Porque es importante conocer y entender el nacimiento virginal de Cristo. Es importante el nacimiento virginal porque Jesucristo debía llenar los requisitos para pagar los pecados de la raza humana y traerle salvación. El Redentor debe ser en una misma persona verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús había dos naturalezas: la naturaleza humana que le dio María y la naturaleza divina que le dio Dios, porque Él era su Padre. Por fuera, Jesús era un hombre común, vulgar y silvestre: 2 ojos, 2 orejas, una nariz con 2 agujeros, una boca, 32 dientes, 2 manos, 5 dedos. No era un nefilín. Los nefilines tenían 6 dedos, 4 o 5 metros, 7, 8, 10 algunos. Verdadero hombre. Se cepillaba la boca y también iba al baño, hacía el número 1 y hacía el número 2. Verdadero hombre. Para experimentar lo que es vivir en la carne y ser el juez justo de toda la tierra. Por eso que la Biblia dice que el Dios Padre le entregó a Jesús todo el juicio. Vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso va a haber 2 tribunales: el tribunal de Cristo, donde usted y yo vamos a comparecer para recibir premios, y está el otro tribunal que es ante el juicio del gran trono blanco, es el juicio de los muertos. Ahí va a estar Jesús en los 2 sillones sentados, uno para dar premio y otro para dar condenación. ¿Por qué? Porque Él cumplió los requisitos de ser verdadero hombre y ser verdadero Dios. Leemos lo que dice acá Hebreos 7, 22 al 28, por favor. ¿Qué enseña este pasaje? Enseña que el sacerdocio de Jesús como hombre y Dios es para siempre. No tenemos mucho tiempo para darle todo el escenario, pero te resumo. Ahí el libro de Hebreos está explicando cómo era el sacerdocio del Antiguo Testamento, que una vez al año entraba en el lugar santísimo, y como eran gente pecadores, gente comunes, así como cualquiera de nosotros con pecado, mire, entraba con la sangre de animales por sus propios pecados y también por el pecado del pueblo. Si Dios aceptaba la sangre de ese animal que tipificaba a Cristo bajo el nuevo pacto, el sacerdote salía ileso, vivo, y el pueblo entendía que Dios había perdonado sus pecados y que tenía 1 año de perdón. Y ahí había el grito de júbilo, la alabanza, la honra y la gloria. Dios se cansó de ese tipo de sacrificios que no quitaba el pecado, que solamente cubría el pecado. Por eso que dice la Biblia que vino Jesús, el Cordero de Dios. Él quitó el pecado. Y eso que hacía en el lugar santísimo los sacerdotes bajo el antiguo pacto, Jesús lo hizo allá en el cielo. Metió su propia sangre allá en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y Dios bajó el martillo y dice: Julián, Mercedes, Joel, Javier,
si aceptan el sacrificio, si entienden esta obra redentora, entienden mi gracia, yo bajo el martillo y les declaro inocente como si fuera que nunca pecaron contra mí. No me deben absolutamente nada. La sangre poderosa de Jesús. Y Él, mire, como hombre, su sacerdocio es para siempre. ¿A quién le tenemos allá arriba? A Jesús, que comprende al hombre, que comprende a la mujer. Por eso cuando les digo, pasemos aquí al altar, pasen sin miedo, pasen sin vergüenza, pasen y aprovechémonos de esta gracia, porque Él mismo dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, favor de parte de Dios. No te quedes allá en el fondo, vení aquí adelante, decirle, Señor, perdóname, hice esto, no tengas miedo de confesarle al Señor, porque al confesarle al Señor, de Él va a venir la fuerza para que tengas victoria en esa área débil. ¿Me estás siguiendo? Esa es la gracia. Hebreos 7, 22, 28, tenemos un sacerdote. Jesús antes no teníamos, era cambiado constantemente, pero ahora tenemos uno inmutable que es eterno. ¿De qué estamos hablando? Del nacimiento virginal de Jesús. Jesús entró en ese propósito para representarnos allá en los cielos. Tuvo que pasar por ese propósito, mire, de ser engendrado, de estar en ese laboratorio de carne por más de 9 meses, luego salir a la vida, crecer normalmente, enfrentarse a los poderes, las tinieblas, a la tentación, al pecado, pero sin pecado, muere. No hubo engaño ni maldad en su boca. Con todo eso Jehová quiso levantarlo, dice, sujetándole a padecimiento. Y Él con el último suspiro allá en el Calvario reveló al Padre el corazón del Padre. Mire, la misericordia del Padre, que dijo el Padre, no les castigues, castígame a mí. No le tengas en cuenta sus pecados. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Jesús vino a revelar el corazón de papá. ¿Están conmigo? Y lo que vamos en esta mañana a entender para participar con amor, con entendimiento y con compromiso, como lo hizo Jesús. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. El pacto antiguo fue anulado porque el pacto antiguo estaba basado en sangre de animales. El pacto nuevo está basado en la propia sangre de Dios. Sangre preciosísima que limpia, no simplemente que cubre el pecado, sino que limpia. ¿Cuántos han sido limpios por esa sangre? Qué tremendo el Señor. Versículo 22 dice, 23. A los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte estaba sobre aquellos sacerdotes del orden arámico, mosaico. Mire, Jesús murió, pero resucitó para nunca más morir y su sacerdocio es perpetuo. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa eso? Que es el mismo Cristo que estuvo en la cruz del Calvario diciendo, en ese contexto de burla, de injusticia, de gente pecadoras, Él dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Sigue inmutable. Él sigue con ese corazón, sigue con esa actitud diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y ahora tiene el poder, la capacidad de perdonar, de limpiar a todo aquel que se acerca por perdón y por limpieza a Él. Versículo 25. Mas, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Cristo? Por ti, por mí, por tu familia. Interceder. ¿Qué significa la palabra intercesión? Ruega por nosotros, ruega por mí, ruega por mi esposa. Y de ahí aprendemos la importancia de también nuestros sacerdotes, porque la Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. ¿Qué significa eso? Que usted como sacerdote, usted tiene influencia en los cielos. ¿Y qué espera Dios de ti, varón? Que tú asumas tu sacerdocio y ruegues todos los días por tus seres queridos, por tu esposa, por tus hijos, por la iglesia, etcétera, etcétera. Ese es tu trabajo, es nuestro trabajo, así como Jesús lo hace por ti allá en los cielos, delante de Papá Dios. ¿Me estás siguiendo? Ruega por nosotros, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. 27, hablando de Cristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero
sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De quién estamos hablando? De Dios envuelto en la carne. Versículo 28. Porque la ley constituye a unos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tenemos a Dios mismo rogando por nosotros allá en el cielo delante de Dios. ¿Están conmigo? Qué tremendo privilegio, apreciados. Esto es algo extraordinario, son leyes espirituales que tienen su injerencia en el marco natural, que usted y yo tenemos que ser activados en esta ley, activados en esta palabra. Por esto que esta enseñanza usted tiene que volver a oírlo, tiene que volver a estudiar y pedir al Señor revelación para no solamente saber, sino comprender. ¿Para qué? Para que andemos en consecuencia. El nacimiento virginal satisface 3 requisitos fundamentales. ¿De qué estamos hablando? De la redención del hombre. ¿De qué estamos hablando? Mire, de leyes, de procesos que tuvo que pasar el Señor Jesús para lograr tu salvación, para lograr mi salvación, tu perdón, mi perdón, y que nosotros volvamos a la presencia del Señor y que no nos vayamos a la condenación eterna. Nacimiento virginal satisface esos 3 propósitos. Primer propósito, ser verdadero Dios y verdadero hombre. Ser verdadero Dios y verdadero hombre. Si Jesús entrara a la vida como Dios, como verdadero Dios, entonces no entendería a profundidad lo que es el ser humano. ¿Se da cuenta usted la perfección de la justicia de Dios? El hombre muchas veces no se entiende con su esposa y la mujer no se entiende con su esposo. ¿Por qué? Porque ambos tienen una naturaleza interior y física totalmente opuesta y diferente. Ahora hay muchos hombres que se hacen mujer y hay muchas mujeres que se hacen hombre, pero por un acto quirúrgico, pero siguen siendo por dentro, si es mujer, mujer, y por dentro si es hombre, hombre. No se puede cambiar eso, aunque se hagan toda la cirugía. ¿Están conmigo? El hombre no se entiende con su mujer, la mujer no se entiende con su hombre. Ahora, si Dios a nosotros los caballeros nos diera la capacidad de ser mujer y ponernos el taco alto, la pestaña postiza, el rímel y todo el paquete, a lo mejor le entenderíamos un poquito más a las mujeres desde su perspectiva. Y ustedes, mujeres, si Dios te diera músculo, te dieran esos zapatones bien grandes, ¿verdad? Y te haga carpintero o carpintera o albañil, lo que sea, te da la oportunidad de entender al hombre, de pensar como hombre, a lo mejor ahí vas a ser un poquito más justa y no vas a pedirle demasiado o presionarle demasiado. ¿Está conmigo? ¿De qué te estoy hablando? De la justicia divina. Dios se hizo hombre para entenderle al hombre, y para ser hombre tuvo que haber nacido de una mujer. ¿Y de quién? Nació de una virgen. ¿Están conmigo? Porque si no, no hubiese sido, ¿saben qué? El juez justo de toda la tierra. Yo, para mirar, esto ya en términos de fútbol, yo que soy un olimpista, para entenderle a un cerrista lo que siente, lo que piensa, me tengo que convertir en un cerrista, me tengo que ir a hinchar entre los cerristas y tal contra los olimpistas, entenderle por qué este es tan fanático. Él vio la raya roja y azul en vez de la blanca y la negra. Entonces yo me hago cerrista y pienso como cerrista, me meto ahí con ellos, hago todo. Entonces puedo comprender su mente, su corazón. Eso es lo que hizo Dios. ¿Están conmigo? Vamos ahí en términos de invertebrados. Usted ve que viene un tractor allá, está arando el campo y ahí hay un nido de hormigas. Y usted dice, hormiguita, usted ama tanto las hormiguitas porque usted es un, ¿cómo es que se dice? Un amante de los animales. Hormiga, hormiga, salgan, vayan. Ahí viene el tractor, viene justo les toca a ustedes en el siguiente arado. Salgan de ahí. La hormiguita bien. Por favor, salgan. ¿Y por qué la hormiguita le dice esto? No logran comunicarse. El otro
somos seres humanos, diferentes a las hormiguitas, tienen otra naturaleza. Y vos amás tanto a las hormigas y dices, bueno, tomás tus pastillas de hormiguitita, como tu chiquitolín del chapulín, te hace hormiga, porque le amás tanto a la hormiga. Ahí lograste comunicarte con él. Hormiga, ya seco, ave, viene ese tractor, nos va a destruir, vamos, bueno, en serio, y le indicas el camino. Eso es lo que hizo Dios. Se hizo hormiga, se hizo hombre para mostrarnos el peligro que venía y mostrarnos el camino para no ser alcanzado por el mal. ¿Están conmigo? Jesús tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo requisito, nacer de una mujer para ser verdadero hombre. No podía nacer de un caballo. No podía nacer de una gallina. No podía nacer de una vaca. Aunque ahora la ingeniería genética están mezclando cualquier cosa, como en tiempos de Noé. Se está pervirtiendo la fruta, se mezcla, los animales están quitando otro tipo de cosas que Dios prohibió. Jesús nació de una virgen. ¿Por qué? Porque tenía que reunir el primer requisito, tenía que ser verdadero hombre. Tercer requisito, debía ser sin pecado original para el sacrificio. Para ello debía ser Dios su Padre, es decir, nacer de Dios para ser verdadero Dios. ¿Están conmigo? Y Dios eligió a una mujer. Se le aparece el ángel Gabriel y le dice, María. María estaba lavando, fritando la tortilla, se le aparece el ángel. Tranquila, María, sentate, toma tu tereré con tu pongarosa, invítame también a mí. Creyó el ambiente de tranquilidad. Y ahí le contó y le dijo, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hijo de José y no hijo de un soldado romano. Jesús no fue consecuencia de una violación de un soldado romano, como los enemigos del cristianismo pretenden hacernos creer. Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero hombre porque María le dio la humanidad, y verdadero Dios porque Dios le dio la divinidad. Y en él estaban esas dos naturalezas, la humana y la divina, que constituyó la persona del Cristo, el Salvador del género humano. ¿Están conmigo? La única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. Miren, porque ahí se va un pollito, nació de una gallina, un huevo. Miren, porque ese caballito, miren, porque nació de una caballa, o sea, de una yegua. En Mañamina ve burro, nació del señor burro, la señora burra. La única manera de nacer y de ser caballo es nacer de un caballo, ¿sí o no? La única manera de ser gallina es ser pollito, nacer de un huevo. La única manera de ser, mire, humano es nacer de una mujer. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Están de acuerdo conmigo? La única manera de ser hombre, ahí está la cita, Isaías 7:14. La única manera de ser hombre sin pecado era que fuese concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:20, por favor. ¿De qué estamos hablando? Del nacimiento virginal de Jesús. Estamos hablando del proceso redentor, como Dios se envuelve en la carne. ¿Para qué hace eso? Se hace hombre para entenderle al hombre, para entenderte, para entenderme. Por eso que te dice, acercate confiadamente, anivelan de soberbio. ¿Para qué vi lo que soy orgullosa? Yo ni sé toda tu vida, yo conozco tu obra. Tú levantar, tú acostar, lo que pensás. Ni aun la palabra tanto boca, yo conozco todo. Anivelan de soberbio, vení nomás y contame y decirle, Señor, yo estoy enamorada de un hombre casado. Señor, te pido por favor que su esposa muera. No puedo hacer eso.
Vos tenés que venir acá, el Señor me sedujo, un hombre casado. Yo creí que estaba soltero, pero me engañó y me enamoré de él. Ahora te pido, vengo a tu altar de misericordia. No es correcto porque tu ley dice que esto es adulterio. Yo no quiero estar en pecado. Señor, fui seducida, fui engañada. Te pido perdón y ayúdame, dame fuerzas. ¿Y qué va a decir el Señor? Hija mía, hace rato te estaba esperando. Quería evitarte ese problema, porque este es un carancho que le engaña a su esposa y te engaña a vos y te hace creer que es la víctima, y vos que tenés tu corazón de manteca. Ay, sí, mi amor, pobrecito, yo te voy a dar la cobertura, yo te voy a hacer la comidita, yo voy a planchar tus calzoncillos, voy a lavar tus medias. Y después a un mes, a los 2 meses, ahí apareció el indio. Ya te maltrata, ya te esto, ya te lo otro, ya no te deja mal dinero, ya esto, lo otro, antes como la guerra. Y después te empieza a crecer tu pancita de un hombre casado, hijo de un hombre casado. Podemos venir a su altar de misericordia antes de caer en eso, decirle: Señor, ayúdame. Amigo, te acercas a Jesús y le decís: Señor Jesús, yo que sé también que vos fuiste hombre, fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Estoy seguro, Jesús, que muchas mujeres hermosas te vinieron a ofrecerse. Jesús, orame por favor. Póneme tus manos, Jesús. Jesús, te preparé un boriborí bien redondo allá en casita. Estoy sola, mi marido no está. Vení, Jesús, háblame de la palabra. Y Jesús, ¿entendés, paité? Vos no querés que coma tu boriborí, vos querés que coma otra cosa. Y Jesús no se iba. Entonces, varón, todos los varones tenemos problemas con los ojos. Tenemos problemas. Amamos a las mujeres, ¿sí o no, varones? Entonces vamos a ser trolos si no le amamos a la mujer. Pero damos gracias a Dios que tenemos para eso nuestras esposas. ¿Entendés? Pero si fuera tu esposa, vos entendés, ñembo gauchito verde, ese ya es pecado. Entonces vení y le decía al Señor acá: Señor, yo todavía tengo una tendencia que todavía, Señor, ese caballón y este tú, Señor. No, este burro que tengo acá, Señor, todavía ronca fuerte. ¿Qué es lo que puedo hacer, Señor, con él? Yo le amo a mi esposa, le quiero a mi esposa, no le quiero ni engañar, Señor. Te pido que tú me quites este burro cojudo de Padre, caballo tuyajo. Vos confesaste tu pecado y Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte, limpiarte de ese burro, limpiarte de esa caballo tuya que tenés ayer. ¿Por qué te digo eso? Porque Dios hizo eso conmigo. La confesión. ¿Sabes por qué sigue el burro ahí dentro? La burra y el pecado. Porque no confesás. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, limpiarte. Limpiarte. El único que puede hacer eso. Pero nunca te acercaste, pues. Porque para que Dios te pueda perdonar tus pecados, primeramente tu pecado tiene que ser tu enemigo. Pero muchos todavía el pecado es su amiguito, pues. Y Dios no te libra de tus amigos, te libra de tus enemigos. Cuando vos entiendas que el pecado es tu enemigo y le digas: papá Dios, ayúdame, no. Me voy a quedar en la calle. ¿Quién me va a pagar mi alquiler ahora? Papá Dios. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Confía en Jehová y haz el bien, y te apacentarás de la verdad. Si Dios viste a las florecillas, y ni a un Salomón con todo su esplendor se vistió como una de esas florecillas del campo, y si Dios da de comer a las aves que no siembran, que no van al supermercado, que no forman fila, ¿cuánto más vosotros, que sois hijos de Dios? Dios te va a vestir y Dios te va a dar de comer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por quién? Por aquel que creó el universo entero. La única manera de ser sin pecado era que fuese concebido por el Espíritu Santo, la concepción virginal de Cristo. Mateo 1:20, ya leímos que dice ahí. Y pensando él en esto, ahí está José. Y aquí un ángel le dice: José, imagínense, pónganse en el zapato de José. José, José, te estaba esperando. Y mi amor, le dice José a María: ¿por qué tenés esa carita medio triste, medio asustada, pero también estás contenta? Hay un encuentro, es una salsa agridulce acá.
José, sentate, pues no sé si me vas a entender. No sé. María, no hace falta. El ángel que te habló a vos, el Dios que te habló a vos, me habló también a mí. Mira lo que dice, y pensando él en esto, se turbó. Y José, pensando en esto, dice: le dejo, no le dejo. Agarró una florcita, le dejo, no le dejo, le dejo, no le dejo, le dejo, no le dejo. Y aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, Anire Kriyeti, compañero, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cuántos han estudiado en la escuela de líder teología? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Un viento? ¿Una influencia? ¿O es una persona? Una persona. Una persona. Una persona puso su semilla en el vientre de María. Una persona. Para pensar. Y ahí Hebreos 4:15 al 16. Esta es la cita que es importante que usted anote. Y cada vez que venga a la casa del Señor, tenga presente esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está la invitación. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está entendiendo usted la importancia de esta doctrina, de esta enseñanza? Porque hay muchos que se quedan ya en el fondo con un yo culposo. ¿Qué me va a perdonar Dios? No, ya volví a tropezar con la misma piedra. Acércate confiadamente. Te va a comprender y te va a decir: sí, te comprendo, hijo mío. No va a estar con un garrote de arriero. Allí, ¿cómo viene? Ella apoye. Sí, yo voy ahí. No. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No mereces perdón. No mereces perdón. Lo que mereces es castigo. ¿Y qué dice la misericordia? No le vamos a castigar. Vamos a perdonar. Y es más, vamos a premiarle, porque vino aquí al trono de la gracia a buscar favor, a buscar nuestra benevolencia. Por eso le vamos a bendecir. ¿Están entendiendo? Dios, voy a dejar primero esto, voy a dejar primero lo otro. Y si vos me querés tanto, ¿por qué no bajar arriba de barbudo de yo? A ver, ya puedo. No, la humildad. Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Yo soy un sabandija. Soy un caballo loco, Señor. Padre, ayúdame. Me estoy por volver una yegua loca también, Señor. Perdóname, Señor. Acá venía en su altar. No te va a castigar, no te va a dar un palo por la cabeza por el simple hecho de venir aquí en su altar y decirle: perdóname, esto es lo que soy, a no ser que tú me cambies. Ahí vas a experimentar el poder de Dios. ¿Está conmigo? Señor, no le puedo dejar. Le amo a mi marido, pero también le amo a este que no es mi marido. Ay, pero ya pota, Señor. Y venía a tu altar acá. Señor, tu palabra dice que yo tengo que honrar a mi esposo y estoy cometiendo adulterio. Te pido perdón con todo mi corazón. Saca y aleja a este hombre de mi vida, porque él sabe que yo soy una mujer casada y se me aprovechó. Se aprovechó de mi debilidad, Señor. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿De quién va a ir, hermano? No importa. Me estoy predicando a mí mismo. Decirle que está a tu lado: el pastor se está predicando a sí mismo. Decirle. Si le sirve esta reflexión, ¿de qué estamos hablando? Del destino eterno y de comprender el nacimiento virginal. ¿Por qué Jesús entró a la vida a través de una mujer? Porque tenía que ser verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Y por qué? Tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo para que sea verdadero Dios y fuese el Mesías, el libertador. La única manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Lucas 1:35, por favor, y vamos terminando.
participamos la cena del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto le estaba explicando a María. Mateo 3, 16 y 17, Jesús ya en el Jordán, 33 años. 30 años al borde del inicio de su ministerio. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De qué estamos hablando? Que Jesús era verdadero hombre y era verdadero Dios. Entró en el proceso humano para hacerse hombre, nació de una virgen. ¿Para qué? Para que fuese el Cordero de Dios que quitaría, borraría nuestros pecados de nuestra propia alma. Jesús, al vivir y sufrir como ser humano, Él se compadece de las debilidades de los seres humanos, como leímos Hebreos 4, 15, 16, que podemos acercarnos a Él confiadamente. Jesús, como el Hijo divino de Dios, tiene el poder para librar de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, Dios le llama a Pablo. Pablo estaba relatando su conversión, su llamado. Dios le dice: para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Decirle al que está a tu lado: tú tienes herencia, porque eres alguien que fue separado para Dios. Herederos con Cristo y coherederos con Cristo. Qué tremendo es esto. Leemos Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Me está usted siguiendo? Usted y yo jamás hubiésemos sido libres de la potestad de las tinieblas si Jesús no hacía ese proceso de nacer de una virgen, entender al ser humano, desarrollar su carácter, el carácter divino en medio de un mundo plagado de demonios, de tentación, de pecado. Cristo fue sin pecado y Él se constituye un sacerdote, un poderoso que puede librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Eso es un tremendo misterio en el mundo espiritual. Por eso que los brujos hacen sacrificio de animales, de gallos, etcétera, etcétera. Jesús, como ser divino y hombre sin pecado, llena los requisitos para servir como sacrificio por el pecado. San Juan 1:29, Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos, las vacas, los toros, el Antiguo Testamento no quitaba el pecado, simplemente cubría. La sangre de Jesús nos limpia por dentro y por fuera. Limpia el pecado de cada persona, y como sacerdote, para presentar ofrendas e interceder por ellos. Ahí está Hebreos capítulo 5, verso 1 al 10, anote esta cita, Hebreos capítulo 7, 24, 28, Hebreos capítulo 10, 4 al 12, ahí vemos nosotros que nuestro sumo sacerdote, Jesús, nacido de mujer, cumple el primer requisito para ser el redentor de la humanidad y ser el Cordero de Dios y ser el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Tenía que ser por dentro Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y aquí vemos nosotros la importancia del nacimiento virginal de Jesús. Terminamos. Es importante el nacimiento virginal porque Jesucristo debía llenar los requisitos para pagar los pecados de la raza humana, tu pecado, mi pecado, y traer salvación. El Redentor debe ser en una misma persona verdadero Dios y verdadero hombre. El nacimiento virginal de Jesús satisface estos requisitos. Primer requisito: ser verdadero Dios y ser verdadero hombre. Jesús por dentro era Dios, por fuera era hombre. Segundo requisito: nacer de una mujer para ser verdadero hombre. Por eso que Mateo inicia el evangelio contando la genealogía de Cristo, para probar con ello al pueblo judío que conocía la ley de Dios y al mundo que Jesús era descendiente de un ser humano, era un ser humano real y verdadero. Y tercer requisito:
debía ser sin pecado, sin el pecado original, porque el pecado original se transmite a través del hombre. José no fue el padre de Jesús. Dios, que es santo, es puro, sin pecado, puso su semilla y Jesús no tuvo el pecado original dentro de sí, pero sí, así como Adán se expuso al pecado, Jesús pudo meter pecado dentro de él y en la cruz, muerto, no resucitaba. Pero él tuvo la oportunidad como tuvo Adán. Adán pecó, Jesús obedeció y ganó la salvación para ti y ganó la salvación para mí. Por un hombre, todos morimos, Adán. Y por un hombre que fue obediente, todos vivimos. Bendito sea nuestro Dios. El nacimiento virginal de Dios. Querido Padre, ¿cómo no amarte, Señor? Después de toda esta información, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no darte gracias? Tú que eres el creador del universo, te metiste en la carne, aquel verbo fue hecho carne. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias por venir a salvarnos, Señor. Ayúdanos, después de esta información, a ser consecuentes. Y tú esperas, Señor, que seamos consecuentes con la información que hemos recibido. Gracias, Jesús, por ser nuestro Señor y Salvador.